Muy bien, los invitamos a que participen de este especial del programa La Noche a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Ustedes pueden opinar utilizando numeral La Era Duque y respondiendo a la siguiente pregunta. Dos discursos marcaron la posesión presidencial en Colombia, el del nuevo mandatario Iván Duque y el del presidente del Congreso Ernesto Macías. ¿Cuál es su opinión sobre estos discursos? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Hoy en nuestros estudios de NTN 24 se encuentra con nosotros Alirio Uribe, el representante de la Cámara por el Partido Polo Democrático, abogado de Derechos Humanos. Bienvenido al programa La Noche, NTN. Gracias, Jefferson. Un saludo para ti y para los colegas de la mesa. También está con nosotros Hernán Penagos, excongresista colombiano por el Partido de la U, expresidente de la Cámara de Representantes. Bienvenido a La Noche. Jefferson, buenas noches. Un saludo para toda la audiencia y para mis compañeros de panel. Y está con nosotros José Félix Laforí, analista, columnista de opinión y presidente de la Federación de Ganaderos de Colombia, Fedegan. Señor Laforí, bienvenido a La Noche. Gracias por invitarme, a los compañeros de panel y por supuesto a la audiencia un saludo muy cordial. Son tres ángulos de opinión diferentes los que tenemos esta noche. Voy a comenzar con usted, señor Alirio Uribe. Quiero conocer su opinión sobre la polémica que han generado los dos discursos. Por un lado el del mandatario electo Iván Duque, por el otro lado el del presidente del Congreso, Ernesto Macías, ambos del mismo partido, pero dos tonos completamente distintos. Sí, es cierto, Jefferson. Le queda a uno la preocupación de cuál es el verdadero. Si bien es cierto, Iván Duque ya habló como un jefe de Estado, no como un líder de la oposición, me preocupa qué va a pasar con las barras bravas en el Congreso y en el uribismo en general, frente a las propuestas que hizo Iván Duque. Yo creo que ahí se ve una contradicción bastante fuerte entre hablar de un gran pacto por Colombia, donde entremos muchísimos sectores, muchísima gente, y en el discurso que hizo desafortunado, me parece a mí, del presidente del Congreso, se demoró mucho, fue muy largo y fue demasiado agresivo respecto al tono que empleó el nuevo presidente hoy posesionado, Iván Duque. Yo creo que él hizo muchas propuestas también demasiado generales, habló de varias reformas constitucionales, reformas legales. Digamos que el discurso fue muy plano, muy genérico, pero no fue agresivo. Llamó a la unidad del país, a ser el presidente de todos los colombianos. Creo que es un discurso adecuado. Vamos a ver en el desarrollo de la agenda legislativa y en el desarrollo del gobierno, cómo hacer para conciliar esas dos posiciones que vienen de un mismo partido, en este caso del Centro Democrático. Señor Penagos. Bueno, lo primero es que ve uno en el presidente Duque un discurso conciliador con, de alguna manera, anuncios que ya había planteado desde la campaña, pero que sin lugar a dudas van a ser relevantes, como por ejemplo la presentación de un acto legislativo que va a modificar la implementación de los acuerdos, la creación del Ministerio del Deporte, un paquete bien importante en materia de corrupción, habló de los temas tributarios, pensionales, de salud, en fin, digamos un discurso donde se recoge de alguna manera lo que se planteó durante toda la campaña. Discurso de él, pues, que viene acompañado de iniciativas legislativas, de cambios constitucionales que sin lugar a dudas son bien relevantes, en especial los que tienen que ver con la implementación o la modificación a la implementación de los acuerdos. En el caso del presidente del Senado de la República, del doctor Macías, pues digamos sí ve uno mucho espejo retrovisor, ve uno un discurso, estoy de acuerdo, muy largo, que se roba un poco el protagonismo del presidente de la República, un discurso agresivo, muy fuerte, retrotrayendo algunos temas que a mi modo de ver eran innecesarios en un evento de esta naturaleza. Yo lo que creo es que, digamos, esos dos discursos se contraponen mucho. Yo me quedo con el discurso del presidente, que en últimas es el jefe de Estado, que en últimas es el que tiene que marcar la pauta del gobierno y que en últimas es el que tiene que marcar la agenda legislativa. Señor Laforí, ¿fueron innecesarios esos adjetivos que utilizó Ernesto Macías como presidente del Congreso? Pues mire, yo lo que creo es que Macías es finalmente un dirigente muy importante del Centro Democrático, un partido que estuvo duramente golpeado a lo largo de todos estos años, en donde Santos terminó fracturando a la opinión pública colombiana entre amigos de la paz y enemigos de la paz. Y claro, cuando uno de los nuestros, por decirlo así, pues asume una responsabilidad tan importante como ser presidente del Congreso, pues tampoco puede pasar tan fácilmente la página, porque a la final, en la democracia, y hay que acostumbrarnos a eso,
en la democracia se funda justamente cuando hay opiniones que no coinciden. Yo no creo que el discurso eventualmente fue un discurso agresivo, fue un discurso que le corresponde a una persona que ha estado en la otra trinchera, en la otra orilla. En cambio, como bien lo han dicho mis compañeros de panel, el discurso de Duque es el discurso de un jefe de Estado, el que quiere pasar la página, el que invita al país de una manera emotiva, con gran fuerza, a construir entre todos un futuro común. Y algo que acaba de decir el doctor Penagos, y yo coincido, a mí me gustan los políticos que son capaces de reafirmarse en lo que ha sido su propuesta a lo largo de la campaña. No me gusta aquellos que le ofrecen a la opinión pública unas cosas y el día que se posesionan empiezan a cambiar el discurso, como lo hizo Santos hace 10 años, hace 8 años. Este se ratifica en todos sus elementos. Y fíjense una cosa curiosa, no tocó para nada la palabra paz. Simple y llanamente no la mencionó. Creo que ese es un tema que quedó ahí, con aquellas instituciones que eventualmente fueron creadas por este gobierno, que tendrá que sortear este nuevo gobierno para ver cómo echa el país adelante. Lo que está invitando es a unas nuevas reflexiones y a unos escenarios de trabajo conjunto a todos aquellos que quieran aportarle a ese gran pacto por Colombia. Pero Jefferson, sí habló de paz. Quisiera ahí discrepar muy respetuosamente el doctor Laforí, porque frente al ELN dijo claramente que iba a dar un plazo de 30 días para que una comisión evaluara los 17 meses de diálogo con el ELN, que iba a hablar con la Iglesia Católica, que iba a hablar con los países garantes, con Naciones Unidas, y en 30 días decidía si se mantenía o no esa mesa de negociaciones. Dijo que la paz la construíamos todos. Frente a las FARC dijo que iba a ponerle pues atención a todo el tema de la reincorporación. Claro, siempre habla de las bases guerrilleras, no habla de los comandantes, y ahí hay un problema porque fueron los comandantes los que firmaron el proceso de paz, hicieron los acuerdos, pero sí hizo referencia a la paz en términos obviamente un poco no tan fuertes, pero sí lo mencionó. Pero Alirio, un punto que me parece que es importante simplemente para acotarlo. Claro, tenía que hacer una referencia, pero fíjese que la referencia a propósito del Ejército de Liberación Nacional volvió a decir lo mismo que dijo en campaña. Esto es prácticamente dejando de cometer cualquier acto criminal, concentrándose lo afirmó, y por supuesto, exactamente, en consecuencia, es un escenario totalmente diferente al que veníamos Y de hecho el tema de fondo, diría uno, del discurso, digamos, el que más impacto puede dar en el futuro es el que tiene que ver con la propuesta de modificación de las normas de implementación. Alirio tiene razón, no hace referencia nunca a los jefes guerrilleros, a los comandantes, sino a las bases para entregarles todas las garantías, pero sí se evidencia claramente que los ajustes que se van a presentar van directo a esos jefes guerrilleros, a esos comandantes, sobre todo en materia de elegibilidad y frente al tema de la conexidad del narcotráfico con el delito político. Y el secuestro. Hay un punto, y es el que tiene que ver con algo que planteaba el señor Laforí, y lo lee uno mucho en redes, quienes apoyan el discurso de Ernesto Macías como presidente del Congreso, de hecho, sea de paso también generó muchas críticas, pero quienes lo apoyan aseguran que era necesario hacer como un corte de cuentas y dejarle claro a la opinión pública cuál era el legado real que dejaba el presidente Juan Manuel Santos. A juicio de Ernesto Macías, senador del Partido de Centro Democrático, pues un legado completamente desastroso. ¿Qué opina usted de ese argumento en particular? Bueno, yo insisto que nosotros no estuvimos de acuerdo con el presidente en muchos temas económicos, en muchos incumplimientos también a la propia implementación de los acuerdos, etcétera. Digamos que, pero me parece que la lectura que hace tan dramática que hizo el senador Macías no corresponde a la realidad. Es decir, si bien es cierto, han asesinado más de 350 líderes sociales en el 2016, 17, 18, la situación antes en cuanto a desplazados, en cuanto a masacres, en cuanto a homicidios era mucho más grave. Es decir, yo sí creo que fue exagerada la mirada, el retrovisor que le colocaron al gobierno anterior. Yo prefiero el discurso de Iván Duque, que habla de construir sobre lo construido, de avanzar sobre las políticas que se han dado.
Me preocupa, eso sí, digamos, las generalidades en temas tan vitales como una reforma política o una reforma a la justicia o la reforma tributaria o la reforma a la salud, la reforma pensional, incluso la reforma constitucional. Cuando él habló de la reforma constitucional referida a la paz, habló del tema secuestro, habló del tema narcotráfico, no conexidad con delitos políticos, etcétera. Pero bueno, hay que aterrizar toda esa agenda, pero yo insisto, la pregunta es quién está diciendo la verdad, el presidente haciendo un discurso más conciliador o la agenda dura que tienen para presentar al Congreso. Habrá que mirar los diferentes proyectos de ley, las reformas constitucionales, para saber realmente quién tiene la razón, cuál de los dos discursos es el que se va a imponer, pero creo que sí va a tener problemas el presidente Iván Duque tratando de construir ese gran pacto por Colombia con esas posiciones, digamos, tan agresivas hacia ciertos sectores, concretamente sectores que hoy están en el gobierno, porque esas bancadas que apoyaron la paz del partido de la U, Cambio Radical, el Partido Liberal, etcétera, hoy están como bancadas pues apoyaron la elección de Iván Duque. Entonces, vamos a ver cómo evoluciona eso. Doctor Penagos, ¿qué opinión tiene usted sobre este punto? Evidentemente, la bancada que está en el Congreso y que lidera también el senador Ernesto Macías es la que está apoyando al presidente Iván Duque. ¿Cuál de los dos discursos cree usted que se va a imponer? Pues sin lugar a dudas tendrá que imponerse el discurso del presidente Duque, con el que yo me quedo, insisto, porque el discurso del presidente del Congreso pareciera como esos discursos cuando se pretende refundar el Estado. Y aquí lo que se cambió fue el gobierno, no el Estado. Y me parece también innecesario porque, entre otras razones, termina siendo un discurso en el que se agrede a quienes hoy son los aliados legislativos del gobierno. Es decir que todo lo que ocurrió en estos 8 años fue absolutamente malo. En otras palabras, decir que hay que cambiar todas las políticas es casi que agredir a esas bancadas que hoy están haciendo mayoría con el gobierno. Entonces yo no entiendo cómo lograr con un discurso de esos por parte del presidente del Senado que aquellos que en el pasado acompañaron todas las políticas del presidente Santos renuncien y cambien todas esas políticas a través de cambios legislativos. Me parece que es un error porque, al contrario, lo que debe hacer es un poco llamar a esas mayorías legislativas para poder construir, en otras palabras, para recoger las palabras del presidente Duque cuando dice vamos a mantener lo que es positivo y vamos a cambiar o hacer ajustes a lo que no ha funcionado. Por eso a mí me parece inclusive un error estratégico desde lo político, porque si nos quedáramos con el discurso del presidente del Congreso, pues prácticamente sería un discurso en el que se van a cambiar todas las políticas públicas de estos 8 años. Y resulta que la mayoría, yo no sé, el 50 o 60% de quienes hoy están en el Congreso votaron positivamente esas políticas. ¿Cómo lograr entonces eso? Entonces a mí sí me parece que hay que quedarse con el discurso del presidente Duque, que creo que es el que llama a la reconciliación, pero el que llama a poder tener unas mayorías legislativas para esos cambios. ¿Fue un error estratégico del presidente del Congreso? No, me ratifico. ¿Que atenta contra la unidad? No lo creo. Mire, además no hay disyuntiva. Son dos discursos. Uno hace un corte de cuentas y el otro, por el contrario, tiene una visión prospectiva. Aún más, el doctor Penagos, que ha sido un magnífico legislador, sabe que una parte de las críticas no tiene nada que ver con los temas sobre los cuales haya que, como dice, refundar la patria, ni más faltaba. Aquí lo que pasó fue una cosa singular y quienes me escuchan estarán de acuerdo conmigo. Aquí el nombre de la paz lo pudo todo. Por ejemplo, Duque hizo una crítica muy de fondo al tema económico. Digo, aquí hubo una expansión del gasto público que generó un nivel tributario insostenible por la empresa y, por supuesto, por aquellos que pretenden hacer algo de emprendimiento, que generó unas condiciones actuales al país que impide que el aparato económico sea capaz de generar condiciones mínimas básicas para seguir construyendo bienestar. Y cuando, por ejemplo, Alirio hace mención de los puntos que también trae Duque. A ver, el gobierno le quedó debiendo al país la reforma pensional, le quedó debiendo la reforma de salud, le quedó debiendo la reforma a la justicia. 2 veces lo intentó y la última terminó destituyendo de manera injusta a un gran ministro como fue Juan Carlos Guerra, cuando le autorizó que firmara y después lo desautoriza y lo echa del gabinete. No, aquí hay que poner las cosas en su sitio. El gran problema es que la bancada, frente al tema de la paz y sobre todo
a la manera absolutamente, yo creo que extorsiva con el gobierno de Santos manejó este tema. Aquí el que se desalineaba, a mí un día me dijo el señor Benedetti, senador de la República, actualmente reelegido, me dijo, no, uno con Uribe medio discutía, aquí con Santos le decía, ¿va a votar o no va a votar? Es decir, ¿usted lo hace o no lo hace? En consecuencia, al revés, yo creo que el Congreso hoy va a tener la posibilidad, en estas nuevas relaciones que está estableciendo el presidente Duque, de respeto común entre el Legislativo y el Ejecutivo, que haya una discusión sobre aquellos temas sobre los cuales el país tiene que ponerse de acuerdo para legislar en favor de quién, del ciudadano del común. Pues vamos a escuchar precisamente algunas de las declaraciones que entregó el nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, con un llamado a la reconciliación. El mandatario inició su discurso como nuevo presidente de los colombianos. Él señaló que su propósito será, abro comillas, construir y nunca destruir. Cierro comillas. Por eso quiero gobernar a Colombia con valores y principios inquebrantables, superando las divisiones de izquierda y derecha, superando con el diálogo popular los sentimientos hirsutos que invitan a la fractura social. Quiero gobernar a Colombia con el espíritu de construir y nunca destruir. Quiero ser claro, durante los primeros 30 días de nuestro gobierno vamos a realizar una evaluación juiciosa, prudente, responsable y analítica en detalle de lo que han sido los últimos 17 meses de conversaciones que ha adelantado el gobierno saliente con el ELN. Señor José Félix Laforí, hay otro punto y voy a comenzar con usted esta segunda parte de este análisis, de este debate. Lo planteábamos anteriormente y tiene que ver con el ELN. Era uno de los pronunciamientos que se esperaban dentro de este discurso. Dentro de las condiciones actuales que pone el mismo presidente Iván Duque, que ya lo había dicho como candidato, ¿cree usted posible que van a continuar o no estos diálogos con el ELN? Yo tengo la plena certeza que no. Porque las condiciones son tres, y lo he dicho con absoluta claridad. Lo primero, cesar cualquier tipo de actividad criminal. El problema no es cese al fuego. El problema es que ninguna actividad criminal puede, de alguna manera, cometer este actor armado. Por ejemplo, secuestros. El Ejército de Liberación Nacional, por activa y por pasiva, le dijo al gobierno Santos, usted a mí no me condiciona el diálogo. Sigo secuestrando como lo ha hecho. La segunda, concentración. Y la tercera, verificación internacional. Hoy lo volvió a ratificar el presidente. Yo no creo que el Ejército de Liberación Nacional esté dispuesto a dar ese paso, que es sustantivo si tú realmente quieres avanzar en un proceso de negociación con el Estado colombiano. Señor Uribe. Bueno, yo espero que el doctor Laforí no tenga la razón. Yo escuchaba esta mañana en CNN precisamente tanto al presidente Iván Duque, al presidente Santos como a Pablo Beltrán, hablando de la posibilidad de la continuidad de los diálogos en este gobierno que hoy arranca. Y recordemos que cuando el ELN inició el proceso de negociación con el presidente Santos, le propuso al presidente Santos un cese total de hostilidades. Y fue el presidente Santos el que decidió no hacerlo en medio de un cese de hostilidades, sino como lo había hecho con las FARC inicialmente. Es decir, negociar en La Habana como si no hubiera guerra en Colombia y hacer la guerra en Colombia como si no hubiese mesa de negociación en La Habana. Esa fue la misma fórmula que se le aplicó al ELN. Yo lo que creo es que me parece seria la decisión del presidente de escuchar a todos los que han estado concernidos con esta mesa y en función de eso tomar decisiones. Todo es dialogable, por supuesto que es el presidente Iván Duque el que tiene que liderar por mandato constitucional la política de paz y puede resolver si continúa o no continúa. La semana pasada hubo un gran llamado de más de 1.500 organizaciones sociales, de muchísimos líderes sociales, diciéndole al presidente Iván Duque no rompan esa mesa, tratemos de avanzar en una paz completa. Por supuesto que hay sectores del uribismo que consideran que es mejor seguir en la guerra que apostarle a una solución política al conflicto, pero yo espero que no se siga asumiendo una actitud de oposición
Yo sé que el Centro Democrático hizo mucha oposición en Colombia con el tema de la paz, pero es que hoy son gobierno, hoy tienen mayoría en el Congreso, hoy tienen la presidencia y creo yo que la mirada tiene que ser diferente. Señor Penagos, ¿serán posibles estas conversaciones teniendo en cuenta este pronunciamiento? Ha dicho Iván Duque, el nuevo presidente de Colombia, que él va a exigir cese total de las acciones criminales. Estoy de acuerdo con lo que plantea el doctor Laforí. Yo la verdad veo muy difícil que el nuevo gobierno mantenga unos diálogos con el ELN. Y lo veo muy difícil, entre otras razones, porque de parte de esta organización, digamos, nunca se ha querido plantear unos compromisos humanitarios claros. Y en la medida en que no haya unos compromisos humanitarios claros, pues no nos digamos mentiras, el país, la sociedad colombiana quedó un poco agotada de estas negociaciones con la FARC y no es sencillo ganar de parte del ELN confianza en la sociedad para mantener unos diálogos que, como ya hemos visto, son más o menos largos. Así que yo creo que este gobierno, digamos, no, por lo menos con lo que se ha planteado, con lo que se dijo desde campaña, con el talante que uno le ve al presidente Duque, no creo que se aguante unos diálogos largos, difíciles, y no creo que se aguante tampoco, insisto, unos diálogos que no estén enmarcados en unos compromisos humanitarios muy precisos, sobre todo ese cese de toda actividad criminal. A mí no me parece fácil que esos diálogos se puedan mantener. Uno esperaría que así fuera, pues que sería maravilloso, pero en las circunstancias actuales, pero sobre todo ante una sociedad que ha quedado un poco cansada por los acuerdos que fueron muy largos con la FARC y que el ELN no recoja parte de esa implementación, pues también, a mi modo de ver, digamos, se nos vuelve un poco etéreo y difícil esa posibilidad. No, yo simplemente invitaría a que leyéramos el informe de Naciones Unidas cuando hizo la verificación del cese al fuego, que fue muy corto, pero que hubo entre el gobierno y el ELN, donde claramente Naciones Unidas dice que efectivamente hubo un alivio humanitario, que efectivamente se respetó el cese al fuego, que hubo unos incidentes. Yo creo que ya se dio y se puede intentar. Y recordemos que el presidente, en su época, el presidente Álvaro Uribe, en el 2005 al 2007 tuvo una mesa abierta de negociaciones con el ELN. Es decir, yo creo que en estos temas nada está, digamos, descartado. Yo espero que haya sensatez en darle continuidad a esta negociación. Yo espero que el presidente Duque, hoy presidente, asuma el llamado de la señora Lagarde, del Fondo Monetario Internacional, el llamado de Naciones Unidas, el llamado del vicepresidente de los Estados Unidos, Biden, diciéndole al presidente que siga avanzando con estos temas de la paz. No, varias cosas que me parece que vale la pena puntualizar. Lo primero, es que no es solamente el cese de hostilidades, no, va mucho más allá. Lo que ha planteado Duque es que cese las actividades criminales, se concentre y haya verificación internacional. Mire, el Ejército de Liberación Nacional desde la época de Maguncia, estamos hablando del gobierno Samper en adelante, ha venido teniendo un diálogo prolongado con el gobierno. Acaba de decir el doctor Penagos algo que es muy cierto. Aquí el país terminó, o el Estado colombiano terminó negociando con la FARC una serie de prerrogativas suficientes, incluso algunas que en opinión de más de la mitad de los colombianos que votaron el referendo diciendo que no, consideran excesivas. Mi pregunta es, ¿quieren más? ¿O por el contrario, se desmontan de buena parte de aquellas que le dieron a la FARC? Entonces, el diálogo tiene que ser un diálogo útil, un diálogo que nos lleve a alguna parte, porque dialogar por dialogar no tiene ningún sentido, por supuesto. Yo creo que el presidente Duque tiene el mejor ánimo de desarmar esa guerrilla. Entre menos fusiles disparando, pues muchísimo mejor. Lo que pasa es que hoy las condiciones son totalmente diferentes y este gobierno sí no va a permitir un diálogo dilatado. Mire, y termino con esto. Cuando empezó el proceso con la FARC, dijo el presidente Santos, no se negocia el modelo económico, va a ser un proceso de meses y vamos a negociar, como lo dijo Alirio, en medio de la guerra, como si no hubiera mesa. Es decir, las cosas, ¿qué sucedió? Todo lo contrario, años en una negociación que terminó incluso siendo rechazada por la mayoría de los colombianos. Antes de ir a comerciales, quiero preguntarle algo muy brevemente al señor Alirio Uribe.
¿El ELN aceptaría una negociación bajo esas condiciones? En términos, yo lo que... A juzgar por la posición que han tenido en los últimos 15 meses. Ellos han fijado ya unas líneas de negociación, pero, insisto, es un nuevo gobierno, es una nueva realidad política. Y yo prefiero una mala negociación que una buena guerra. Vamos a marcar una primera pausa a comerciales, no sin antes invitarlos a que sigan participando de este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter, utilizando con el hashtag numeral La Era Duque y respondiendo a la siguiente pregunta. 2 discursos marcaron la posesión presidencial en Colombia, el del nuevo mandatario Iván Duque y el del presidente del Congreso Ernesto Macías. ¿Cuál es su opinión sobre estas declaraciones, sobre estos pronunciamientos que hicieron el Poder Ejecutivo y el presidente del Poder Legislativo? Una pausa y más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Ya regresamos con La Noche.